En este vídeo os vamos a enseñar cómo podéis añadir grupos de campos en vuestras plantillas. Por ejemplo, vamos a hacer una plantilla de Know Your Client. Voy a ir a previsualizar plantilla y voy a poner persona jurídica aquí para que se me adapten los campos. Voy a ir a buscar, por ejemplo, la sección de titular real. Si yo respondo de que hay un titular real, así es como teníamos las plantillas hasta ahora. Básicamente te preguntaba nombre y tenías que poner el nombre de todos los titulares reales. Fecha de nacimiento y tenías que poner la fecha de nacimiento de todos los titulares reales. Documento identificativo, lo mismo. Ahora vamos a transformar esta manera de pedir los datos en grupos de campos. Voy a ir a editar. Y después de la pregunta sobre si la entidad tiene algún titular real, y antes de empezar a hacer las preguntas sobre los titulares reales, voy a añadir un grupo de preguntas. Y voy a añadir aquí, identifica los titulares reales. Voy a arrastrar este campo, que es el campo en que se preguntan los nombres y apellidos, aquí. Como veréis, no me deja añadirlo porque este primer campo tiene una condición de visibilidad, que es que solo quiero que me aparezca si en la pregunta 48 me han respondido que sí. Voy a quitarle la condición de visibilidad a este campo y se la voy a añadir directamente al grupo de campos, porque yo solo quiero añadir titulares reales si la pregunta anterior es que sí. Y voy a ir añadiendo los campos sin condiciones en el grupo de campos. Perfecto. Una vez ya he añadido todas las preguntas que quiero hacer respecto a los titulares reales al grupo de campos, voy a quitar la... Una vez hecho esto, ya puedo ir a ver cómo me queda. Como veis, aquí me aparece respuesta 1 y me pide el nombre y apellido de los titulares reales. Aquí me pide la fecha de nacimiento. Como veis, en realidad este recurso de la tabla ya no es necesario porque me pide los mismos datos de una sola persona en un solo campo. Por lo tanto, voy a ir a editar esto. Perfecto. Ya lo hemos quitado de todos los campos. Y por último, antes me salía respuesta 1 y yo lo que quiero es que me salga titular, porque cada uno de los grupos de campos que añada serán respecto a un titular real diferente. Ahora si voy a previsualizar, veréis que me aparece aquí titular real número 1 y los datos que estaba añadiendo. Y aquí me permite añadir otro titular real. Y como veis, aquí he mantenido las tablas que tenía resumen, que se han adaptado perfectamente a las referencias que tenía en la otra forma de construir la plantilla.